Buenos días, María Camila y Samuel, a los niños y a las niñas y jóvenes que nos escuchan y nos ven, un saludo muy especial. No, pues Diana, muchas gracias a ti por acompañarnos. ¿Y qué dices si para iniciar nuestra clase de hoy nos explicas qué son las tradiciones y qué tienen que ver las tradiciones con los juegos? Efectivamente, las tradiciones son saberes y son saberes que se constituyen en vivencias y que como vivencias se tienen dos características. Una, que se comunican y que además pasan de generación en generación. Lo que nos dice precisamente es en relación con los juegos, y es que los juegos son tradiciones y que son saberes que se pueden precisamente comunicar a los otros en el voz a voz. Profe, ¿cómo? Bueno, hablando de ya tenemos el voz a voz y esto me da un poquito de pie para la siguiente pregunta y es, ¿cómo surgen esos juegos tradicionales y por qué las familias son claves en la perduración de estos mismos? Bueno, los juegos como tradición y como saberes tienen unas características que nos van a llevar a lo del origen, y es precisamente entender que son discursos, que tienen reglas, que los constituyen una serie como de rituales, y que eso hace que tengan una, digamos, una asociación con un grupo social determinado. Entonces, esas características que tienen los juegos tradicionales como saberes nos permiten precisamente reconocerlos como símbolos de una cultura, y eso nos deriva pues cuál es el origen de los mismos. Mm, el origen precisamente lo tiene esa transmisión, pero yo quisiera que los niños y las niñas entendieran esa transmisión como esa posibilidad de comunicar en el voz a voz, ¿cierto? Y ese voz a voz, digamos, está amarrado a muchos años y a muchos territorios que, digamos, a través de viajes a lo largo de la historia han posibilitado que lleguen a nosotros, lleguen a los juegos, y cada una de las regiones les logren dar sus detalles, sus matices, sus propios lenguajes, sus propios nombres, incluso algunas modificaciones en sus reglas. Profe Diana, así como tú nos estás contando que todos estos juegos también reflejan parte de la cultura y de esa identidad tan propia de las regiones, yo quiero saber, profe Diana, ¿cuál es el juego más famoso de la región de la que tú eres? Bueno, yo soy bogotana, Rola, y acá en Cundinamarca, bueno, esta región tiene bastantes juegos muy famosos, y pues quiero como ubicar allí dentro, asociando un poco a lo que ustedes mencionaban al inicio, de los juegos infantiles, los juegos desde niños, los juegos de los adultos, un poco también ubicar allí ese papel de la familia y cómo se conecta con los juegos tradicionales. Es importante rescatar como un ejemplo importante en la historia de los juegos el juego del sapo, o la conocida rana, sobre todo en la región de la que yo soy, que es Cundinamarca. Precisamente la conexión de unos orígenes muy interesantes, son orígenes indígenas, a propósito de lo que decía Samuel, de que algunos juegos tradicionales pueden también ser juegos ancestrales de los indígenas de los incas, y los vestigios muestran, los más antiguos vestigios muestran, digamos, imágenes de cómo se jugaba en las familias de los incas el sapo. Y este juego, por ejemplo, es reconocido a nivel de toda Latinoamérica, y casi que atraviesa desde el sur de Colombia hasta la región del norte de Argentina. Entonces, ahí lo que vemos un poco es precisamente la conexión que tiene la región, el territorio, con los juegos tradicionales. Y pues retomando tu pregunta, La Rana es un juego muy, muy, muy famoso en la región de Cundinamarca, y ya vamos a mirar en otras regiones también cuáles otros juegos salen a flote. Bueno, mira, ¿cuál es el juego favorito tuyo de la región? Yo creería que de los favoritos en la región, no lo tengo muy presente, pero diría que los ponchados. Los ponchados es muy bogotano, ¿no? Sí, creo que Bueno, sí. vamos a averiguar cuál es el juego favorito de la región de cada uno de ustedes, así que aquí está tu voz en Profe en tu casa. ¿Cuáles son los juegos más famosos de tu región? De mi región
serían las escondidas, fútbol, policías y ladrones, cogidas, entre otras más. Un saludo para los amigos de policías y ladrones, cogidas, entre otras más. Un saludo para los amigos de tu profe en casa. Los juegos más reconocidos de mi región son Jermis, congelados y escondidas. Los juegos tradicionales de mercado son canicas o boliches y los juegos de los guayús son Este juego se llama cayusica. El baloncesto, microfútbol, miniteo para las damas y fútbol y teo para los hombres. Las escondidas, echar trompo, piquis y así. El trompo, Sammy, claro, ¿cómo se nos había pasado? El piquis. También. Yo creo que yo era maestro, yo podía jugar un mundial de piquis. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo muy buena puntería. ¿Te gusta? ¿Y todavía conservas algunas de las piquis? No, las canicas ya no están conmigo. O probablemente sí puedan estar en casa de mi abuela, habría que buscar. Bueno, ¿por qué no desempolvarlas y jugar en estos días? Tráelas Pues. y podemos hacer ese mundial de piquis que nos propones. Profe Diana, vamos a volver contigo porque en ese recorrido que queremos hacer, digamos, quisiéramos probar cuáles son esos juegos más famosos de nuestro país y pues ya que estábamos hablando de lo importante que son las tradiciones y esas identidades culturales en ellos, pues tratemos de hacer un pequeño recorrido por varias regiones de nuestro país contándonos los juegos. Bueno, antes de eso es importante ubicar qué caracteriza o cuáles son los tipos de juegos tradicionales en Colombia, en nuestro país, para poder entender ese recorrido, digamos, con mayor profundidad. Más o menos contamos aproximadamente con más de 35 juegos tradicionales en nuestro país, de los más famosos, ¿sí? Porque ya cuando empezamos a mirar, a hacer el recorrido por regiones, vamos a encontrar juegos que solamente se dan en ese territorio o en esa región. Los tipos de juego, hay juegos de mesa, ¿cierto? Que ahí encontramos entre los más famosos el parqués, el dominó. Nosotros podemos encontrar en la cuadra, en el barrio, en el receso, en la familia, en la casa podemos encontrar personas jugando dominó, parqués, casi que se vuelve una actividad de descanso. Hay juegos, por ejemplo, tradicionales que involucran más la actividad física, juegos que también son más individuales, otros que son grupales. Entre los individuales están, pues, por ejemplo, el que nombraban ustedes, el trompo, el que nombraba uno de los niños. El trompo como ese encuentro con un objeto en particular que involucra una serie, digamos, de acciones para jugarlo. Los grupales están los costales, que estaba, por ejemplo, lo mencionaron en la misión cumplida, los niños. Están los ponchados, que lo mencionaban ustedes, es muy famoso, todos pasamos por allí. El Jermis, que lo mencionaban ustedes también. Y también los juegos tradicionales en Colombia aplica, o como otra característica, el tipo de materiales son muy fáciles de hacer, son accesibles para cualquier persona, para cualquier momento, y están involucrados con las etapas de la vida. Entonces hay unos juegos tradicionales que están amarrados a la etapa infantil y otros que ya son más cotidianos en la etapa de adultos. Y pues si hacemos este recorrido es muy interesante, muy bonito. Si miramos, por ejemplo, en la región del Pacífico, vamos a encontrar una relación muy directa con las rondas y canciones que por tradición están allí presentes. Entonces está el agua de limón, ¿sí? Que es un juego que involucra, siempre tiene que ser impar, y en el momento en quien dirige el juego, da la instrucción de hacer determinado número de grupos, de determinado número de integrantes, y alguien posiblemente va a quedarse solo y sale del juego. Entonces es un juego que a partir de la ronda va desarrollándose de una forma muy dinámica. Está, por ejemplo, en la región del Caribe, está la bolita de uña, se conoce como la bolita de uña, que es el que conocemos, como Samuel lo decía, el piquis, las famosas canicas, que ahorita vamos a mirar que tienen algo muy especial, y es que en Colombia existe la meca del piquis. La meca del piquis es Cali, es la ciudad de Cali. Yo pensé que ibas a decir que era yo.
No, Sammy, no, no eres tú. Porque es también Cali. hay que tener en cuenta que dentro del piquis hay modalidades, ¿no? O sea, Ah. se puede jugar a campo Sí. abierto o uno con los pies y los pies del compañero hace una especie de campo en el, solo se juega en ese espacio. Esto es para otra clase, da para una clase entera el piquis. Bueno, clase con Sammy de Es- Piquis es más cierto. adelante. Profe, continuemos cierto, con el es cierto. recorrido. Como les decía, aquí hay algo especial con Cali, además de, digamos, de esa riqueza que menciona Samuel, que está muy amarrada a las modalidades según el territorio en donde se juegue. Pero en Cali pasa algo muy interesante, es que los niños caleños le dan todo un lenguaje, ¿sí? Entonces ellos tienen palabras para cada acción en medio del juego. Entonces, cuando van a lanzar, a tirar la canica, la esfera, le llaman pepo, ¿sí? Ajá. Cuando dejan correr la bola, le llaman curris, ¿sí? Cuando el niño que se logra llevar las bolitas de todos, a ese es el que le llaman el manubus, ¿sí? Y así hay otra serie de palabras que los niños caleños le han atribuido en medio a todo el desarrollo del juego y que por eso hace de Cali, a Santiago de Cali, una de las mecas del piquis en Colombia, ¿sí? Mira qué importante eso. Si continuamos Sí, profe, este continuemos. recorrido, tenemos, dime, sí, Cont- en Amazonía, por ejemplo, vamos a encontrar una riqueza y de una presencia muy amplia de muchos de los juegos que se han mencionado hasta el momento, pero en particular encontramos dos que son muy regionales. Uno es saltar el charco, ¿cierto? Otro es lanzar la piedra. Entonces son juegos que son muy de lo inmediato, muy de lo espontáneo, muy del compartir del momento de los niños y son propios y como muy autóctonos de la región de la Amazonía. Si miramos la región de la Orinoquía, pues vamos a encontrar que hay una fuerza muy grande en el uso del trompo, ¿sí? En el juego del trompo y es interesante precisamente resaltar que en esta región hay muchos juegos, o sea, en el rastreo que se hace se destacan gran cantidad de los juegos tradicionales que conocemos y que hemos venido nombrando acá. Es importante también ubicar en este recorrido, resaltar que dependiendo de la región, así también se llaman los juegos. Entonces, por ejemplo, el trompo en algunas regiones de Colombia se le llama runcho, ¿sí? El runcho. Por ejemplo, la coca también es conocida como el valero. Aquí les tengo un ejemplo de la coca, ¿sí? La podemos, a ver, me organizo aquí, podemos ver un ejemplo de la coquita y ella, por ejemplo, en nuestro país vecino Venezuela es conocida como la perinola. Entonces, ¿Esa es la pirinola en estamos viendo Venezuela? en No lo puedo este, creer. no, perinola, Ah, con pirinola. Porque aquí la Con pirinola él. existe. Pero la Sí, sí, pirinola sí. es a la que tú le Ah, das bueno, vueltas. mira. Sí, que le das vueltas y dependiendo toma uno, toma dos, Al jazz que mencionabas, uno, toma dos. al jazz que mencionabas, creo que fuiste tú, María Camila, el jazz se le llama catapis. Se le llama Wow. catapis en Antioquia y en Cundinamarca, en regiones Como le conocemos nosotros, sobre todo en esta parte, como en Bogotá, eso es un asunto más rolo. Y efectivamente yo también lo jugué bastante de niña, ¿sí? Era una de las cosas que le daban a uno en las piñatas, efectivamente. ¿Cierto? Y, y en la coca, valga decir, es uno de los juegos tradicionales más famosos en Latinoamérica, más conocidos en Latinoamérica. Bueno, ese es como el recorrido que Sí, estuvo muy bien, cubrimos gran parte del territorio nacional. Hablando del lenguaje, es muy importante, yo quiero aportar, en mi juventud, espero que ya no sea así, el lenguaje también servía para hacer trampa, entonces todo lo que terminaba en is era trampa. Entonces, por ejemplo, en el piquis se inventaban el arañis fortis, y entonces muy mal, cubrías Sam. la bola y no había posibilidad de darle y esas reglas variaban porque ahorita vamos a hablar de por qué las reglas pueden variar en estos juegos y en los deportes no y demás cosas. Pero también queremos saber, profe, por qué es importante preservar los juegos tradicionales colombianos, por qué de verdad tiene que importarnos y llamarnos la atención este tema. bueno, una importancia enorme
y quiero entonces retomar el papel de la familia en esta labor de preservación, ¿sí? Casi que la familia tiene la oportunidad desde los roles de quienes lo intenten. Quisiera comenzar hablando de los adultos. Es muy importante que los adultos involucren los juegos tradicionales en la crianza de los hijos y en la cotidianidad pues familiar. ¿Por qué? Porque los juegos tradicionales facilitan la comunicación, la promueven, pero sobre todo implican una interacción y una construcción social que no se genera con otro tipo de, digamos, de acciones. Precisamente el juego tradicional involucra esa diversión, esa posibilidad de ser espontáneo, y cuando tú mencionabas, Samuel, hace un momento lo de las reglas, es señalar que casi que cada juego tradicional es un pequeño universo, y que cuando yo estoy involucrada en él, los niños que están involucrados en ellos entran a cumplir un rol, ¿sí? Entran a cumplir o a vivir una experiencia que les implica cumplir como unas normas, unos asuntos, unos acuerdos. Entonces es casi la posibilidad desde los adultos de permitirles a los niños desde el comienzo, desde pequeñas, a entrar en esa lógica de estar con el otro. Y desde el lugar de los niños, y aquí quiero hacerles un llamado muy especial a los niños, las niñas y a los jóvenes, es una manera, es una herramienta que ustedes tienen para abanderar en sus casas, ser los principales promotores de los juegos tradicionales, porque generan mucha unión, porque además generan la posibilidad de otro tipo de relaciones, ¿sí? Entre las familias, entre la cuadra, en la ciudad, o sea, es casi como un efecto en cadena de que si en el nicho familiar, en el nicho de la cuadra, con los amigos, empezamos a jugar más desde lo tradicional, pues vamos a lograr en lo más grande, desde lo pequeño a lo más grande, a sembrar otro tipo de relaciones más tranquilas, más de unión, más de colegaje, como más de espontaneidad, y de garantizar que siempre se entienda que vamos con el otro en llave. Y es una manera entonces de aportar a cambiar la sociedad, a hacer una sociedad más bonita. Qué importante esto, profe Diana, y ojalá este mensaje quede muy claro no solamente para nuestros niños y niñas, sino también para sus padres y cuidadores. Qué mejor que conservar, preservar todos estos juegos tradicionales que nos pueden unir tanto. Profe Diana, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Vale, a ustedes, y gracias por este espacio tan bonito. Bueno, profe, muchas gracias. Justamente hoy estábamos hablando de cómo los lazos, cómo nos estamos distanciando cada vez más, y el juego puede unirnos. Ahí tenemos un arma a nuestro favor tremendo. También tenemos datos curiosos. Así es, Ami, así que sin esperarlo más vamos a revisar nuestro primer dato curioso de la clase de hoy. Cami, ¿sabías que en Tumaco se celebran anualmente los Juegos Tradicionales del Pacífico? Estos juegos son maravillosos, a mí, porque resulta que sobre todo los niños son los protagonistas en estos espacios. Imagínate que ellos se reúnen normalmente, hacen reuniones, digamos, en los colegios para practicar todos estos juegos tradicionales, y más que una competencia, realmente es para compartir, es un espacio para compartir, y es un espacio en el que generación tras generación se han mantenido todos estos juegos tradicionales allí en Tumaco. Bueno, es una prueba más de lo que les decíamos. El juego nos va a servir para unirnos como sociedad, como comunidad, para ser amigos, conocernos. Qué triste que hoy en día uno no conozca a los vecinos. Eso tenemos que cambiarlo, y el juego nos puede ayudar, por supuesto. Cami, ¿tú crees que las reglas qué tan importantes son? Uy, muy, muy, muy importantes, sobre todo cuando jugamos en equipo, para que todos estemos en igualdad de condiciones. ¿Y tú cuando estás jugando te apegas a las reglas o eventualmente has hecho una trampita? No, yo soy de las que los cumple al pie de la letra, porque las reglas hay que cumplirlas para que así a todos nos vaya bien en el juego, Sammy. Bueno, vamos a ver, tendremos que jugar algún día con las cámaras ahí a ver qué sucede, pero queremos saber, en su opinión, si las reglas son muy importantes para en equipo. Por eso aquí está tu voz en Profe en tu Casa. ¿Crees que las reglas y acuerdos son importantes para jugar en equipo? Las reglas del juego son importantes a la hora de jugar porque facilitan el buen desarrollo del juego y la armonía. Las reglas de estos juegos son importantes para que sea un juego limpio y justo.
¿Por qué son importantes las reglas en los juegos? Muy fácil, es para tener más orden al jugar. Yo creo que sí, para respetar, porque se facilita a todos los jugadores para que comprendan el contenido del juego y también para que se adapten. Es muy importante, Sammy, tener en cuenta siempre las reglas y los acuerdos a los que llegamos para que el juego así pueda desarrollarse y todos estemos más claros con esas normas que tenemos que cumplir. Por eso es importante cuando empezamos a jugar definir las reglas. Hay juegos, por ejemplo, hoy en día uno juega mucho Uno. Sí, el Uno Y todo el mundo tiene reglas diferentes. Sí, Entonces, es es mejor popular. antes de empezar aclarar cuáles son las reglas del juego. ¿Qué tal si seguimos trayendo invitados para poder seguir hablando sobre juegos? Me encanta esto, Sammy es un profe ya amigo de la casa, es el profe Robinson Meneses Llanos, él es doctor en educación y docente de la Universidad del Cauca. Profe Robinson, bienvenido nuevamente a Profe en tu Casa. María Camila, Samuel, ¿cómo están? Muy buen día. Un saludo muy fraterno para ustedes y para todos los que nos están viendo en este momento. Profe, qué alegría tenerlo de vuelta y para iniciar esta conversación y que se ponga cómodo, ¿por qué no nos cuenta cuál es su juego favorito, su juego tradicional favorito? Pues le cuento que mi juego favorito siempre ha sido el escondite, porque mira. permite visibilizar muchos espacios, recorrer sobre la imaginación. Ese Claro también que me sí. encanta. Ese también. es un juego que lo habíamos olvidado, pero es muy importante. Y que por estos días en casa lo podemos jugar en familia, ¿por qué no, profe? Hablando de Claro. todos estos juegos, ¿cuál es la importancia, cuáles son las contribuciones del juego en el desarrollo de los niños? Porque ayer hablábamos de lo importantes que son a la hora de generar en el desarrollo de los niños, porque ayer hablábamos de lo importantes que son a la hora de generar competencias, desarrollar algunas de ellas, pero ¿cuál es la contribución propia de los juegos? Si hablamos de desarrollo humano, el desarrollo humano tiene muchas aristas, muchas perspectivas, pero digamos que el desarrollo humano es ubicado en esas caricias que tiene el bebé con su madre, de tocar el seno de la mamita, la sonrisa, ¿sí? El uso del sonajero, el tapar y destapar. El primer juego de lactante va más o menos hasta los 2 años. Después viene una segunda etapa que es el juego del preescolar. Allí está presente la conducta que es una conducta animista, donde el niño le da vida a los objetos, ¿sí? Entonces, si él quiere representar un soldado, un balde de cargar agua se convierte en el casco, él habla con los objetos, aparece el amigo imaginario. Allí aparecen etapas de rasgar, de pintar, de cortar, de pegar. Después viene un tercer momento, que es el juego del del escolar, y entonces allí donde se establecen algunas reglas, pautas sociales que son determinantes en estos procesos, ¿ya? Aparecen los juegos colectivos, y entonces allí es donde el niño, si es dueño del balón, él debe aprender que él no se puede dejar ir y llevarse el balón porque sí, sino que hay allí cositas, ¿cierto? Y después viene el juego del adolescente, perdóneme, y ese juego del adolescente es muy importante también porque allí es donde se da la diferenciación entre el niño y el joven. El tipo del juego cambia, entonces aparece la música, el tocar un instrumento, aparecen algunos conceptos propios de los jóvenes que se están separando entre la vida del niño y quieren ser un adulto que está formando una identidad propia. Así podríamos mirarlo. Bueno, profe, pero ¿qué hay detrás de esa sensación de placer? ¿Por qué nos encanta jugar? ¿Qué es lo que nos produce que siempre queramos estar jugando y que nunca nos dé pereza hacerlo? Samuel, esa es una pregunta muy bonita. Fíjense que siempre que hablamos de juego, hablamos de lúdica. Yo los quiero invitar a que reflexionemos un poquitico desde otra mirada. Fíjense que nos encanta jugar porque hay una sensación de libertad. Y detrás de ello se encuentran las emociones, las cuales son generadas por neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que estimulan esas sensaciones de placer, felicidad y tranquilidad. ¿Ya? Agentes externos como los juguetes, los espacios, generan
que esos neurotransmisores se disparen en nuestro organismo y suceda esa sensación de la que estamos hablando. Profe, pero creo que dentro de toda esta conversación es importante hacer una distinción. Una cosa es el juego y otra cosa es el deporte. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Claro, mira, en el juego priman algunos principios en el juego. ¿Cuáles son los principios? Está el principio de libertad, no los voy a resolver porque no nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Está el principio de totalidad, el principio de disfrute, el principio de evolución y el principio de solidaridad humana, ¿sí? En el deporte, la diferencia con el deporte es que prima el reglamento. El reglamento es un documento escrito por una federación, un grupo de adultos que piensan el deporte desde una mirada diferente al de los niños y al de los jóvenes. Por eso los jóvenes de hoy en día han creado algo que nosotros llamamos los deportes extremos. Ellos conciben sus propias reglas, ubican sus propias acciones jugadas y entonces dan vida a esos deportes que no son los tradicionales. Bueno, mira, hablando de este tema de las reglas, que es la diferencia entre uno y otro, sabemos que en la actualidad, profe, hay un debate muy fuerte en la implementación de la tecnología en el deporte para evitar evadir esas reglas. Sin embargo, al implementar la tecnología se pierde un poco de ese factor personal. ¿Usted qué piensa frente a eso, profe? Claro, es que tiene que ver con la sana convivencia. Si no hubieran reglas, el juego en sí tiene reglas pactadas, así como estaba diciendo María Camila ahora. Se pactan las reglas, se consensúan las reglas, se hace un diálogo entre pares en el juego para poder ser que la actividad misma sea productiva. En el deporte, el reglamento eso es lo que permite que haya legalidad, que haya transparencia, que todo se dé al borde de una sana convivencia. O sea, que no se lastimen los deportistas. Por eso es importante reglamento en un deporte, ¿ya? Sí, señor. Entendiendo el deporte como un deporte competitivo. Claro, profe, y eso es muy importante. ¿Sí ves, Sammy? Es muy importante llegar a tener muy claras las reglas y llegar también a acuerdos. Profe, ya vamos a volver contigo porque nuestros niños están súper listos para mostrarnos las respuestas a la primera trivia, Sammy. Vamos a recordar cuál era la pregunta y a escucharlos para ver cuál es la respuesta correcta. La pregunta era la siguiente, Cami. ¿Es importante que las familias practiquen juegos tradicionales? ¿Por qué? A. Así se mejorarán los recursos naturales de los municipios. B. Así se bajarán las cifras. A. Así se mejorarán los recursos naturales de los municipios. B. Así se bajarán las cifras de corrupción en las regiones. O C. Así se preservarán de generación en generación. Ya nos han enviado algunas de las respuestas, así que vamos a escucharte a ti, que eres lo más importante de esta clase. Bienvenida, profe, en tu casa. Buenos días, profe. La trivia es la C. Tú nos dices que es la C. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver, tenemos más participantes. Escuchemos a Selena. Hola, me llamo Selena Esther y de la pregunta de por qué las familias tienen que jugar los juegos de las regiones, digo que es la C. Tú también nos dices que es la C. Bueno, escuchemos la respuesta que nos envió Isabela. A ver. Buenos días, mi señal Colombia. Mi nombre es Isabela González, tengo 12 años y la respuesta es la C. La pregunta es importante que las familias practiquen juegos tradicionales porque así se preservan de generación en generación. Pues la frase suena muy bien. Sí, tiene toda la razón. Muy bien, Isabel. Vamos a revisar entonces una respuesta más. Buenos días, mi nombre es Sofía Galvis, tengo 9 años. Es importante que las familias practiquen juegos tradicionales porque así se preservarán de generación en generación. Respuesta C. La C triunfa, al menos en la encuesta, digamos. Sí, nuestros niños le han apostado a la letra C, así que vamos a ver cuál es la respuesta correcta a nuestra primera trivia.
Es importante que las familias practiquen juegos tradicionales porque así se preservan de generación en generación. La respuesta es la C. Así es, muy bien a todos ustedes que participaron y acertaron. Vamos a volver a sus casas porque durante estos días que hemos estado en casa, Sami, los juegos han tenido un rol muy importante, más allá de divertirnos. Así que queremos preguntarte cuáles han sido los beneficios de jugar para manejar esta pandemia. Aquí está tu voz. ¿Qué beneficios te han traído los juegos en familia para manejar la pandemia en la actualidad? Pues yo creo que es importante para mejorar una relación. Muchas gracias. Es estar más unidos con mi familia. En esos tiempos de crisis es bueno jugar con su familia para tener una conexión más cercana con ellos. Eso nos ha ayudado a ser más unidos y a entendernos más como familia. Es que es muy importante. De hecho, una de las aplicaciones más descargadas en esta época es Parchís, que es el popular parqués. Exacto, el parqués, pero ahora virtual, en la que los amigos se ponen una cita y todos entran al mismo tablero y juegan parqués. Pero de verdad las reuniones en la casa, cuando se pone el tablero en el comedor con toda la familia, es de los mejores planes. Así que, como nos dijeron ahorita, los cuidadores, los padres tienen que ser los líderes de estos juegos y empezar a proponer y a programar, ¿por qué no sus propias olimpiadas de juegos tradicionales? Volvemos a volver con nuestro profe invitado porque queremos hablar de justamente estas ventajas de los juegos en estas épocas de pandemia, profe. Yo les propongo pensar el juego tradicional como una forma de acción a través de pausas activas. Fíjense que esta pandemia ha hecho que nosotros estemos mucho tiempo sentados o acostados en la cama. Entonces, pensar en pausas activas permite interpretar que no es dejar de trabajar, sino de generar espacios a través de los juegos para poder poner a trabajar los músculos del cuerpo, liberarnos del estrés, de la tensión que acumula principalmente los brazos, piernas y nuestra visión cuando estamos frente a un computador, a una pantalla. Entonces, determinante hacer pausas activas en la casa para poder distraernos, movilizarnos y salir de la quietud del movimiento en el que estamos. Además, profe, que me hacía pensar ahorita con estas dinámicas que ahora tenemos en casa, uno entiende un poco más cuál es el propósito del descanso, del recreo en nuestros colegios, porque estamos en clase y a veces salimos a recreo, pero estos espacios también son muy importantes precisamente para divertirnos, así como dice el profe, estirarnos un poco más, jugar y bueno, esto es muy importante también para nuestro proceso de aprendizaje, profe. Entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos en cuenta? Es muy importante también para nuestro proceso de aprendizaje. Profe, entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos en cuenta que los juegos tradicionales deben preservarse y conservarse entre nosotros? Decíamos ayer, en la clase de ayer, que es importante como una forma de reconocimiento de las tradiciones. Es importante reconocernos, validar nuestra propia identidad de nuestra región y del ser colombiano. Nosotros somos un país muy bello, muy hermoso, tenemos unas regiones muy lindas y a veces nos olvidamos de nuestra Colombia y de nuestra cultura. Por eso es importante validar los juegos tradicionales porque nos recuerdan lo que nosotros somos. Bueno, mira qué respuesta más linda. Nosotros vamos a continuar con el profe en un momento porque por ahora vamos a seguir jugando. Para eso vamos a traer nuestra segunda trivia de la clase. Muy atentos todos en casa desde ya a enviar sus respuestas. La pregunta es la siguiente, Cami. Algunas de las diferencias entre el juego y el deporte son... A, el vestuario con el que se debe actuar en cada uno de ellos. B, la posibilidad de modificar las reglas entre los participantes. C, no requiere jueces para su realización. O D, el dinero que se puede ganar practicando cualquiera de los dos. Nuestro profe ya nos dio la respuesta, así que si has estado pendiente de nuestra clase, ya podrás enviarnos la respuesta fácilmente a esta segunda trivia. Es verdad, por ahora vamos a traer nuestra segunda curiosidad de la tarde para que ustedes tomen nota ahí de la mañana, de la clase mejor. Y bueno, pero es que hay gente que nos ve en rtvcplay.com y nos puede ver por la mañana, por la noche, por la tarde, pero vamos a ir con el dato curioso a la hora del día que usted nos vea.
¿Sabías que hay un récord Guinness de juego de rayuela en el que se alcanzaron a reunir más de 700 personas jugando de manera simultánea? ¿Te puedes imaginar esto, Sammy? 700 personas jugando al mismo tiempo todo. Impresionante, ¿no? Ojalá algún día, cuando todo esto pase, podamos volvernos a reunir para poder jugar así, entre muchas personas. Igual podemos jugar por ahora de algunas maneras conectándonos a través de no sé, una videollamada. O lo más importante, Sammy, con nuestra familia en casa. Tienes toda la razón. Vamos a volver con el profe y hablando de jugar en casa, profe, hablemos de los espacios. ¿Por qué los juegos tienen beneficios a la hora de estar en espacios reducidos? Digamos que para todos los niños es un pretexto jugar, ya que responde a una necesidad de probar sus fuerzas, sus capacidades de comprensión, su voluntad. El espacio para un niño no es un problema para jugar. Los niños y jóvenes condicionan su espacio según las necesidades que lo requieran. Digamos que allí los espacios reducidos generan poco movimiento y generan también el uso de juguetes muy pequeños. Y quiero concluir con esta pregunta. Para eso aparece la creatividad. Si algo tenemos los seres humanos es que somos seres muy creativos. Es una característica. Por eso, para un niño y para un joven, cualquier elemento de la casa sirve para pretexto, o como pretexto para jugar en espacios pequeños. Pues a eso iba yo, profe, a preguntarte cómo algunas características de nuestra casa o algunos elementos sencillos se pueden convertir en esas herramientas para crear y practicar algunos juegos. Claro, digamos que la creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, a las grietas, a las lagunas, a los problemas que se presenten, pero la misma creatividad posibilita resolver esas dificultades, identifica esas dificultades y busca las posibles soluciones. Entonces, para ello, para jugar, pues no necesitamos implementos técnicos, ¿no es cierto? Sino es importante adaptar las cosas que tenemos, ¿cierto? Como excusa para jugar, las cosas que tenemos a la mano. Entonces podemos, mejor dicho, un niño utiliza una silla para jugar, unas tapas de olla para jugar, utiliza también tapas de botellas para jugar, se reutilizan algunos implementos como sábanas, cobijas, ¿cierto? Está todo puesto en la casa. Los implementos solo son una estrategia para poder jugar en familia. Sí, señor, claro que sí. Bueno, ahí está también la invitación a liberar nuestra creatividad e inventar nuestros juegos. Profe, como siempre, tenemos preguntas de los niños que quieren aprovechar su presencia para despejar sus dudas, así que bienvenido, profe, en tu casa. ¿Quién está con nosotros? Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Luz Canoles, tengo 11 años, vivo en el municipio de Santa Rosa, el norte de Bolívar. Tengo una pregunta para la profe. ¿Cómo podemos modernizar esos juegos ancestrales tan queridos? Muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Excelente pregunta. Bueno, profe Robinson, entonces, ¿cómo podemos también adaptar esos juegos a partir de la pregunta que nos hace Luz? Claro, mire que ayer decíamos que los juegos ancestrales son los que dan origen a otros juegos, ¿ya? Entonces tenemos nosotros el juego del trompo. El juego del trompo es un juego que es originario de los Misak, decíamos ayer, ¿sí? Que le llamamos arambico, y entonces ahora se convirtió en un juego para poder jugar un juego popular. Está el juego del tejo, que es una actividad que es propia también de una comunidad y se ubicó como un juego estratégico para lanzar. Hay juegos como el baloncesto, que es un juego que es originario de una comunidad indígena, ¿cierto? Y se convirtió en un juego muy popular para nosotros. O sea, todos los juegos han sido adaptados a las necesidades, a las características de las regiones, de los territorios y de las mismas comunidades. Para eso hay que tener en cuenta siempre la creatividad.
Si somos creativos, muy creativos, somos capaces de reubicar los conceptos, reorganizarlos y tener cosas nuevas. Bueno, ahí está la respuesta para que ustedes estén muy atentos. También pueden ser quienes modernicen alguno de estos juegos. Claro, porque no vamos a escuchar una nueva pregunta, profe, así que bienvenido, profe, en tu casa. Buenos días, soy Ángel David Moreno Pérez de Chía, mi colegio es José Joaquín Casas, y tengo una pregunta para la profe. ¿Cuál es el juego más reconocido en todo Colombia? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Cuál es el juego más reconocido en Colombia, profe? Uy, eso es muy difícil. Yo diría, el juego como juego, diría yo, de los más populares, el escondite, la lleva, ¿cierto? Yo diría, de los más tradicionales, el parqués, de los más tradicionales, la misma rayuela, la golosa, ¿cierto? Son juegos muy propios de nuestra comunidad y están como a nivel nacional, en todas las regiones se juegan, ¿sí? Pero un juego propio, el más autóctono, no podría decirle yo porque no existe un estudio que nos pueda visibilizar ese único juego. Sí, es verdad, es algo muy subjetivo, pero ahí nos dieron unos buenos ejemplos. Vamos a recibir una pregunta más de la audiencia. Buenos días, mi nombre es María Paula Zúñiga Pipicano. Era para hacerle una pregunta a la profe, ¿cuáles son los juegos más antiguos? Gracias. Los juegos más antiguos, profe. También es difícil. Una muy bonita pregunta. Son preguntas de investigación. Yo diría que los juegos más antiguos están ubicados en aquellos como el cucunubá, que en la clase anterior lo vimos, es un juego muy antiguo. Está el juego del tejo, también es un juego muy antiguo. El turmequé es un juego muy antiguo. O sea, los juegos antiguos, podría decir yo rápidamente, que están ubicados en los juegos ancestrales como tal, ¿no es cierto? puede ser de ahí todo el origen de estos juegos, profe. Como siempre hemos aprendido muchísimo contigo y con todas estas herramientas para entender un poco más estos juegos que practicamos y que a veces no teníamos idea de dónde vienen, así que muchísimas gracias por estos minutos en Profe en tu Casa. María Camila, Samuel, muy amables por su atención, por este compartir, por permitirme aprender de los niños también. Que tengan muy buen día, un abrazo fraterno. Un abrazo para usted también, profe. Vamos a recibir más invitados. Vamos a traer una tortuga que, al igual que yo, baila. Una tortuga que baila. Una tortuga que baila. Y para eso vamos a abrir nuestra ventana de palabras que hoy tiene a Andrea Saavedra y nos va a mostrar un juego bien interesante que se llama Tortuguita Ven Baila. Hola amigos y amigas, soy Andrea Saavedra, licenciada en lengua castellana. Los últimos años me he dedicado a la promoción de la lectura en diferentes bibliotecas públicas del país. Hoy les saludo desde la librería Arae Colibrí, un espacio para compartir la palabra. Por eso hoy queremos compartir justamente con ustedes juegos de la infancia y aprenderemos una canción del Pacífico colombiano, titulada Tortuguita Ven Bailar. Yo voy a preguntar y ustedes van a contestar. Tortuguita ven y barre, no tengo manos ni tengo pies, tampoco manos para barrer. Tortuguita ven y trapear, no tengo manos ni tengo pies, tampoco manos para trapear. Tortuguita ven y lavar, no tengo manos ni tengo pies, tampoco manos para lavar. Tortuguita ven y comer, no tengo manos ni tengo pies, tampoco boca para comer. Tortuguita ven y bailar, tengo manos, están mis pies, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Muy bien, amigos y amigas, recuerden jugar y aprender siempre desde la infancia. Queremos compartir con ustedes algunos libros recomendados que podrán encontrar en la página web www.maguare.go.co. El primero de ellos es el libro de la serie de la colección Leer es mi cuento,
que se titula Canciones, rondas, nanas, retahílas y adivinanzas. Aquí podrán encontrar una gran variedad de estos textos. El siguiente es el libro Una morena en la ronda, y este libro es una antología de arrullos del Pacífico colombiano. Y el tercero es justamente de la canción que aprendimos hoy, Tortuguita ven y bailar, una antología de la tradición oral colombiana. Bueno, un abrazo y les deseo felices lecturas. Andrea, muchas gracias con esta tortuguita bailarina. Ahora, Sammy, es momento de revisar la respuesta a nuestra segunda trivia. Vamos a ver, dejamos pendiente un segundo juego y la pregunta es la siguiente. Algunas de las diferencias entre el juego y el deporte son: A, el vestuario con el que se debe actuar en cada uno de ellos. B, la posibilidad de modificar las reglas entre los participantes. C, no requiere jueces para su realización. O D, el dinero que se puede ganar practicando cualquiera de los dos. Vamos a escuchar a nuestros participantes, a ver quién está con nosotros. Soy José Manuel Otálvaro de Bogotá y la respuesta a la segunda trivia del día es A. Tú nos dices que es la A. Bueno, vamos a revisar entonces una nueva respuesta. Buenos días, mi nombre es Esteban Porras Vargas del municipio de Fredonia y la respuesta a la segunda trivia es la B. Tú nos dices que es la B. Ya tenemos dos opciones, veamos una tercera. Buenos días, mi nombre es Ana Daniela Bocanegra Caicedo. La respuesta de la trivia es la B. La pregunta dice, algunas de las diferencias entre el juego y el deporte. Yo digo que es la B, la posible de modificar las reglas entre los participantes. Ok, bueno, muchas gracias por participar y escuchemos una respuesta más. Buenos días, profe, en tu casa soy Juan Sebastián Osorio, soy de Villavicencio. Y la respuesta de Juan Sebastián Osorio de Villavicencio. Y la respuesta de la segunda trivia es la B. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hay que tener en cuenta que si no dimos con la respuesta correcta, aprendimos, y si aprendimos, ganamos, así que gracias por participar. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a nuestra trivia. Algunas de las diferencias entre el juego y el deporte son las posibilidades de modificar las reglas entre los participantes. Es decir, la respuesta era la B. No importa si acertaste o no, lo importante es que estamos aprendiendo, Sammy. Porque así pasa en los juegos. En los juegos a veces no ganamos, pero lo importante no es ponernos tristes, es que nos estamos divirtiendo. Es verdad, lo más importante es formarse y divertirse, también es muy importante, y de todo sacar lo mejor de todo lo que hagamos en la vida. Eso es un buen consejo para la vida. Así es, Sammy. Nosotros nos vamos a comprometer a traer más juegos, a divertirnos mucho más, pero ustedes también se tienen que comprometer a divertirse en sus casas. Como por ejemplo, a divertirse con la misión que tenemos preparada para todos ustedes para mañana. La misión se divide en dos partes. La primera parte es que ustedes le pregunten a sus familiares todos esos juegos que ellos practicaban en la infancia. Y hay una segunda parte, Sammy, que realicen una ruleta en la que aparezcan todos esos juegos para que en el próximo juego en familia la utilicen y decidan así qué jugar en el próximo encuentro con su familia. Para que quede un poco más claro, tienen que hacer una ruleta y pues le ponen las opciones a la ruletica, ¿no? Y entonces ponen parqués, rana, trompo, encostalados, ponchados, yermis. Y la próxima vez que jueguen y entonces ponen parqués, rana, trompo, encostalados, ponchados, yermis. Y la próxima vez que jueguen en familia, giramos la ruleta y cayó parqués, jugamos parqués. Cayó yermis, jugamos yermis. Y así vamos a tener para divertirnos un montón. Ahí está la tarea para que ustedes desde ya empiecen a participar. Y también queremos que sean los protagonistas en Tu Voz. Para el segmento de Tu Voz son las siguientes. La primera. ¿Tú prefieres parecerte a tus amigos o diferenciarte de ellos? La segunda pregunta que queremos que nos respondan es, ¿la apariencia importa? ¿Te afecta lo que otros piensan de tu apariencia? Y la última pregunta es, ¿por qué es importante tener una buena autoestima? Esperamos que ustedes nos envíen las respuestas a estas preguntas en un video de no más de 1 minuto a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 o a nuestro correo
profe@rtbc.gov.co. Ahí vamos a estar muy atentos y esperando que ustedes envíen sus respuestas para todos. Así es, ustedes saben que son lo más importante de esta, nuestra clase, así que ya lo sabes, mañana nuestra cita a las 10 en punto a través de Radio Nacional de Colombia, de Señal Colombia y de Canal Institucional. Así como lo dice Sammy, si te perdiste alguna de nuestras clases, no te preocupes, a través de RTBC Play puedes encontrar todas las clases que hemos tenido. Un dato curioso antes de irnos, ¿sabías que hoy es nuestra clase número 71? Bueno, mira, ahí estamos muy bien. Gracias por estar con nosotros. Quédese conectado con Profe en tu casa. Mañana a las 10 de la mañana nos vemos con juegos, con música y con canciones por todas partes. Chao. Mira cómo canta el río cuando baja la montaña, como le hacen con las piedras cuando cae la atalaya. Mira cómo canta el río cuando baja la montaña, como le hacen con las piedras cuando cae la atalaya. Allá donde sopla el viento, haciéndole al mar cosquillas, canta también la canoa cuando se acerca a la orilla. Canta la cometa y la flor, canta la y el girasol, canta el tum de mi corazón, cantamos tú y yo. En todas partes hay una canción bonita, esperando que la cantes con tu propia melodía. Porque en todas partes hay una canción bonita, esperando que la cantes con tu propia melodía. Mira cómo canta el viento cuando cruza la ventana. Ya se oyen los pajaritos despertando en la mañana. Mira que cantan los grillos cuando aparece la luna, que le canta a los chiquitos su linda canción de cuna. Canta la cometa y la flor, canta el árbol y el girasol, canta el tum de mi corazón, cantamos tú y yo. En todas partes hay una canción bonita, esperando que la cantes con tu propia melodía. Continúa viendo Señal Colombia. A continuación, Correo de los Magos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. El Correo de los Magos. Soy Agustín Temblores, su narrador invisible. Bienvenidos a mi sección de noticias. Atención, atención. Hay información de última hora. Sucede en vivo, en este momento. Se puede armar una pista de carros de carreras con cartón. Tenemos a nuestra maga invitada con las imágenes. ¡Ay, no! ¡Ya empezamos! Dije pista para carros de cartón. De puro cartón, de caja. O sea, de pura caja de cartón. ¡Eso es una lancha! ¡Ay! Perdón, caja de cartón. ¡Eso es una lancha! ¡Ay! Perdón, querido público. Pasamos por unos problemas técnicos, pero ya nos van a poner las imágenes de la pista para carros en cartón.
¡Perfecto! Parece que ya tenemos las imágenes. ¿Ruédalas, Aristóbulo? Esa no es. Esa tampoco. Eso es de mi tía, la cantante calva. Ay, no. Ya me dieron ganas de un vaso de leche. No veo, no oigo, no entiendo, no quiero...